Hola, ¿qué tal? Nuevamente, sean todos y todas ustedes bienvenidos al módulo número 4, donde vamos a revisar la aritmética de la adición y la subtracción. Estamos en una nueva entrega entonces del curso Regleta Cuisinart en el contexto del razonamiento matemático inicial, y en esta oportunidad vamos a revisar específicamente la suma con la regleta Cuisinart. Y el propósito de esta presentación es que ustedes conozcan cómo trabajar la suma o la adición con la regleta Cuisinart en los números naturales y cómo también enseñar la propiedad conmutativa de la suma a niños con los cuales ustedes van a enseñar a sumar o a realizar ejercicios o cálculos de suma propiamente tal. Entonces vamos a presentar el material con el que ustedes van a trabajar inicialmente en las primeras sesiones de trabajo utilizando y empleando la regleta Cuisinart en la suma. En una primera instancia entonces vamos a utilizar las regletas Cuisinart y el plano cuadriculado. El plano cuadriculado entonces es el siguiente, es el plano que tiene diferentes cuadrículas en todas sus direcciones y presenta aproximadamente 10 cuadrículas de ancho por 10 de alto. Es decir, es una planilla que tiene el mismo tamaño de las regletas, que equivale al mismo tamaño de cada una de las regletas. Es decir, que la unidad del plano cuadriculado corresponde a la unidad de la regleta. Y así si nosotros podemos ubicar cada una de estas regletas que están acá en el plano cuadriculado. Así vamos a facilitar las primeras sesiones con las cuales vamos a trabajar la suma y también otros ejercicios. Cuando los estudiantes, los niños, ya avancen en su proceso de cálculo, de estimación, del trabajo con las regletas, vamos a quitar el plano cuadriculado, es decir, ya no necesitaremos el apoyo del plano cuadriculado. El plano cuadriculado nos va a ayudar entonces a organizar mejor el ejercicio de cálculo propiamente tal y el empleo con las regletas. Los niños entonces tendrán que colocar las regletas encima del plano de una forma que cubran cada uno de los espacios con los que tiene el plano, cada uno de los cuadritos, de las cuadrículas. Entonces facilitará mucho más el trabajo y la enseñanza del docente en este caso. Entonces vamos a trabajar con este plano que está disponible en los archivos del curso, en los materiales disponibles, está disponible este plano articulado que ustedes pueden imprimir y con las regletas a un lado. Ese va a ser lo que los niños van a tener en su mesa o en su espacio de trabajo. Las regletas y el plano al costado derecho, ¿me entienden? Y la regleta, es decir, todas las regletas, desde la regleta más pequeña a la regleta más grande, es decir, de la regleta que es la unidad hasta la regleta que es la decena, que vale 10. Entonces, en este punto, como ustedes podrían detectar, nosotros ya hemos trabajado la asociación del símbolo, del número, con el color y el tamaño de la regleta. Eso lo trabajamos ya en la clase del precálculo, es decir, los niños ya saben, algo saben, si es que se dedicaban a estudiar, si hicieron caso a la profesora, si ejercitaron lo suficiente el precálculo, ellos ya deberían saber que la regleta de color piel equivale a la unidad y equivale al símbolo 1 y así sucesivamente. Es decir, ya memorizan el valor de cada regleta, por lo que el estímulo de los números no debería incorporarse directamente a las regletas. Es decir, ellos deberían trabajar ya con el material concreto, solamente con las regletas, si es que realizaron el trabajo del precálculo adecuadamente. Si no memorizan completamente, podríamos incorporar estos números, los símbolos, a las regletas, pero es probable que los niños ya hayan memorizado y hayan trabajado y ya manejen, ya dominen el valor de cada una de las regletas sin mirar los números. Es decir, nosotros le vamos a pasar una regleta y él nos va a decir ya equivale a 5. Si le pasamos la otra regleta, la regleta azul,
él va a decir 9. Si le pasamos la regleta roja, va a decir 2. A eso tenemos que llegar a este punto. Si llegamos a ese punto, en esta instancia, si los niños ya memorizan sin ver los números la regleta, podemos seguir avanzando. Si no, si todavía les cuesta saber el valor sin mirar el valor numérico, el símbolo numérico, tendríamos que reforzar esta parte y seguir haciendo ejercicios de memorización y de asociación de la regleta con el símbolo numérico para poder facilitar lo que viene después, que es a continuación, que es la suma. Vamos entonces a pensar de que esa parte ya está desarrollada, es decir, ya hemos creado esas nociones de precálculo en los niños que van a facilitar entonces la asociación del número con el tamaño y el color. Entonces vamos a organizar las 10 regletas en orden creciente. Recuerden que estamos trabajando en esta primera sesión en la adición. Es decir, tenemos que hablar en un lenguaje que se entienda que es la adición. Y el lenguaje apropiado sería ir hablando con el niño, conversando, incorporando sinónimos que se relacionen con la adición. Por ejemplo, vamos a hablar de incorporar, de adicionar, de incrementar, de sumar, etc. Entonces vamos a incorporar ese lenguaje, es decir, es muy importante que conversemos en la sesión y siempre utilicemos estas palabras, porque ustedes saben que el lenguaje va a facilitar y a transformar el proceso de aprendizaje, en este caso va a facilitar la comprensión. Entonces, utilizar un lenguaje que favorezca y que esté en concordancia con lo que es la suma o el proceso de adición. En este caso aquí presentamos y le vamos a pedir al estudiante, a los niños, que antes de comenzar organicen todas las regletas que estaban desordenadas al principio en orden creciente, ¿cierto? En orden decreciente, pero a su vez como una pirámide, ¿cierto? Entonces tienen que ir ellos construyendo esta pirámide y colocando una a una las barritas que están en esa posición. Bien. Presentaremos el plano entonces cuadriculado y les explicaremos también de que en este plano vamos a trabajar con los ejercicios, con la estimación. Y aquí nosotros vamos a ubicar en este plano cada una de las regletas. Las regletas tienen que calzar en el plano, en los cuadritos que tiene este plano cuadriculado, con el propósito de facilitar el ejercicio y el cálculo y la estimación propiamente tal de cada uno de los símbolos que les presentaremos y los desafíos. Vamos a presentar entonces un ejemplo de un ejercicio inicial que le podríamos realizar o aplicar a un niño. Le vamos a pedir, esto podemos hacerlo de forma concreta a simbólica o de forma simbólica a concreta. Nosotros podemos primero presentar el símbolo, los símbolos, ¿cierto? 2 más 5, y le podemos pedir al estudiante que nos simbolice lo represente, perdón, este ejercicio de forma concreta. Entonces él tendría que tomar el 2, la barrita de color rojo, y el 5, la barrita de color amarillo. Y ahí estaría él representando de forma concreta lo que nosotros le estamos simbolizando. Y lo podemos hacer al revés también. Podemos pedirle al niño que escriba con su lápiz, que escriba los símbolos que corresponden a cada una de estas barritas. Nosotros vamos entonces a hacer el proceso inverso. Tenemos que hacer un juego con el estudiante y el juego consiste en lo siguiente. Tienes que representar lo que yo te voy a presentar de una forma simbólica o concreta. Si yo le presento las barritas roja y amarilla, él en el menor tiempo posible me tendrá que escribir los valores de esas barritas que yo presenté. Y así podemos hacer el ejercicio con cada una de las barritas que están acá, repetirlo, con la barrita más grande, con la barrita más pequeña, etc. Y lo importante es también la noción del símbolo del ejercicio, es decir, de la adición. Recuerden que estamos utilizando un lenguaje propiamente tal relacionado con lo que es la adición. En este caso, el símbolo más, incorporar, adicionar, sumar, juntar,
etc. Todas son palabras que favorecen y facilitan la comprensión de lo que implica la suma. Importante dejarles en claro a los niños que el plano cuadriculado funciona cuando las barritas Cuisinart están encajadas encima de este plano, de cada uno de los cuadritos. Entonces tiene que quedar todo organizado, ordenado, que no sobre ni falte. La comprobación entonces del resultado corresponde al encaje, a una barrita o a un resultado siguiente, ¿cierto? Que va a ocupar el espacio que ya está presentado en el ejercicio, es decir, el espacio de 5 y el espacio de 2. Por ejemplo, teníamos entonces que la barrita roja y la barrita amarilla ocupaban determinado espacio y nosotros para descubrir cuánto es esa suma, porque estamos sumando, estamos juntando, ¿cierto? Juntamos, adicionamos a lo que hay. Tenemos que entonces hacer la equivalencia en este caso del espacio, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podríamos representar eso? Y eso es el resultado. Entonces, 2 más 5 es la barrita de color negro. Y la barrita de color negro corresponde o representa el valor de 7 en este caso, que es esta barrita. Si le pedimos a los estudiantes que representen esto de forma simbólica, ellos tendrían que simbolizar el número 7. Si lo hacemos al revés, ellos tendrían que hacer todo el proceso de la barrita, coger la barrita de color negro y hacerla encajar en el espacio, que nos falte y que nos sobre. Hay que representar entonces este valor, esta suma. Y esta suma es 7, ¿cierto? Y la barrita 7 corresponde a la barrita de color negro. Y así sucesivamente vamos a presentar con cada una de las barritas Cuisinart diferentes ejercicios. 1 más 3, 4 más 8, etc. Así vamos a ir representando. En un siguiente video también trabajaremos lo que es números más grandes, es decir, ya a nivel de decenas. Pero inicialmente trabajaremos con valores del 0 al 10. Es decir, trabajaremos con números naturales pequeños, no trabajaremos con números grandes. Tenemos que enseñar a los niños a trabajar la suma con las regletas. Estamos juntando, estamos adicionando, estamos estimulando lo que es la suma. Entonces, como ya desarrollamos este ejercicio, los niños ya entienden en este punto que están juntando barritas y el espacio que ocupan va a corresponder al resultado, ¿cierto? A una barrita que tienen que descubrir para hacerla encajar. Y ahí están entonces descubriendo el resultado. Será la oportunidad entonces para aprovechar de demostrar la propiedad conmutativa de la adición, que nos viene a recordar de que la adición entonces, los valores que nosotros representemos en el ejercicio, el orden, la organización, que si nosotros alteramos ese orden, si pasamos al revés, si cambiamos el orden, el producto, el resultado, ¿cierto?, no se altera, siempre va a ser el mismo, aunque nosotros coloquemos acá 2 al revés, 2 más 5 o 5 más 2, al alterar los valores, el resultado final no se alterará, siempre será el mismo, es decir, nosotros podemos cambiar la posición y no vamos a alterar el resultado. Y aquí le vamos a pedir a los niños que ellos descubran esto. ¿Y cómo lo van a descubrir? Si nosotros les pedimos que cambien los valores de las barritas, de las mismas barritas que antes habían representado, le vamos a solicitar que cambie la posición de las barritas y van a descubrir que la misma barrita entonces coincide, entonces es el mismo resultado. Antes era 2 más 5 es igual a 7 y ahora es 5 más 2. Cambiamos el orden y si ustedes se dan cuenta el resultado es el mismo. La misma barrita de color negro cabe en ese espacio. Entonces estamos estimulando y aprovechando de enseñar ya desde un inicio la propiedad conmutativa. Y eso lo vamos a realizar con las diferentes barritas Cuisinart. Entonces, como trabajamos la propiedad conmutativa, tenemos que facilitar
este principio, ¿cierto? De que el orden de los sumandos no altera el resultado. Y eso lo podemos también reforzar y demostrar con el dominó, ¿cierto? Si nosotros presentamos aquí la misma operación o el ejercicio que habíamos presentado con las barritas y con los números, lo podemos representar con el dominó. ¿Recuerdan cuando trabajábamos con fichas, ¿cierto? Las fichas grandes. Aquí también podemos trabajar con el dominó. Tenemos el 5, ¿cierto? Porque aquí hay 5 elementos, ¿cierto? Y acá tenemos 2. Eso corresponde a 5 más 2. Y a su vez invertimos acá el valor en esta otra pieza de dominó. 2 más 5. Y en ambos resultados, en ambos sumandos, en ambos dominó, que está la misma cantidad de objetos pero en diferente posición, da el mismo resultado. Y eso lo podemos ejercitar muchas veces. Tenemos que ejercitarlo hartas veces para que los niños comprendan la propiedad conmutativa y así van a poder trabajar mucho más adecuadamente y ágilmente en el cálculo mental. Bien, entonces hemos revisado en un principio cómo trabajar la adición de los números naturales con las regletas Cuisinart, ¿cierto? Hemos presentado entonces el apoyo con el plano cuadriculado que en un inicio se va a utilizar para poder trabajar con las regletas, la suma. Y también presentamos la propiedad conmutativa, que es sumamente importante de enseñarla en las primeras sesiones de trabajo de adición con las regletas Cuisinart. Recordamos que cuando estamos adicionando, estamos juntando, estamos incorporando, estamos agregando, estamos sumando. Gracias por asistir a esta videoaula y nos encontramos en una siguiente oportunidad.